¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una sesión de nuestra tertulia de Estudium Sapientia. Hoy vamos a continuar con el tema el tema anterior, en el que estuvimos conversando acerca de la verdad y, y temas conexos a la cuestión de la verdad. Y habíamos dicho que hablaríamos, de hecho yo dije que vos hablarías, hoy está conmigo Didier, hablaríamos acerca de la verdad en su relación con la naturaleza humana. Y aunque es un tema que parece difícil, o parece una de esas cosas intrincadas de que les gusta a los filósofos para para posturear de que saben algo, con nombres difíciles, en realidad es un tema que tiene, que no es tan, a ver, es complejo, pero no está tan alejado de nuestras, de nuestra de nuestras preocupaciones, ¿sí? Porque el- esta relación entre la posibilidad del conocimiento de la verdad y la naturaleza humana está mucho más al alcance de nuestros intereses y preocupaciones de lo que podemos imaginarnos. Porque en cierto modo, o en todo modo más bien, cuando alguno dice que no podemos conocer la verdad, que ahí, como hemos visto y como hemos dicho en otras oportunidades, hay mucha gente que afirma eso y lo afirma como una verdad absoluta, que no existe la verdad, ¿no? Como verdad absoluta que no existe la verdad. Y el problema fundamental está en cómo entienden la naturaleza humana, principalmente, ¿no? ¿Cómo entienden la naturaleza humana? ¿Qué piensan de la naturaleza del hombre? Entonces, este tema es realmente de gran importancia, realmente de gran importancia. ¿Qué pensamos del hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Si es solamente una, si es solamente una máquina biológica con, con células y con cosas, con células y aparatos y Solo órganos, partes. o solo partes, o realmente en él hay algo que tiene la capacidad de poder conocer de conocer las cosas, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión que vamos a tratar de responder en esta sesión. Nos acompañan aquí muchos amigos que si quieren participar van a participar con un micrófono que está allí. Entonces, que pueden comentar o pueden eh, preguntar si tiene alguna cuestión que puede aclarar mejor o nos estamos yendo por las ramas, como siempre. Pueden levantar bandera amarilla primero, por supuesto, roja no, porque tenemos que terminar el programa. Mm. Y entonces pueden ir diciendo para que podamos nosotros encaminar esto. Pero una Bueno, pequeña digresio siempre hace. Es como las especias sobre la comida principal. Entonces, ¿qué sí cosa? va. A ver, no La entendí. digresio. A ¿Qué? salir del tema. Ah, ya. Salir del tema siempre es una especia que. Sí, sí, sí. Hay gente a la que le molesta un poco que nosotros salgamos a veces del tema, sí, pero a mí no me molesta porque en realidad el La diálogo, conversación humana es la así. conversación humana es así. Entonces, en un libro no es así, ¿no? Sí. En un libro generalmente no es así. Uno exige o espera del libro que la cosa sea ordenada y que vaya con orden hacia su objetivo, ¿no? Claro, es el medio de comunicación también el que hace la cosa. Sí, Ya. pero, claro, pero en un diálogo, en una conversación, no es así. De hecho, mira, otra digresión. No, no, ya vamos mal, ya vamos. Fíjate que los diálogos platónicos y después los diálogos ciceronianos tienen muchísimas ramificaciones. Verdaderamente aquello se parece con un diálogo, como si alguien hubiese desgrabado la conversación, se hubiese grabado la cuestión, hubiese escuchado la conversación y hubiese puesto por escrito después. Por eso a veces es tan difícil la lectura. Tenemos ahí con un grupo leyendo los deberes de Cicerón, que es su último diálogo, y de Cicerón no vas a decir que tiene problemas problemas retóricos, ¿eh?
Y sin embargo tiene esa dificultad. Hay momentos que se pregunta de qué está hablando, ¿no? ¿De qué está hablando? Es que para los ejemplos y los contraejemplos siempre hay que traer la experiencia. Ujú. Entonces siempre volvemos a una digresión. El tema es quedarse en eso. Además hay que practicar también el foco de atención, un foco de atención un poco más extendido de lo que estamos acostumbrados Claro, el foco de ahora. atención extendido es un tema importante, ¿eh? Cosa que, cosa que nos falta por la distracción, ¿no? La distracción que se da con serían las distracciones, ¿no? Y justamente, empezando con un ejemplo, Con el ejemplo. hay un general de los Estados Unidos retirado que hacía charlas motivacionales y entre otras cosas. Él decía que él solía leer Meditaciones de Marco Aurelio y siempre tenía en la cabecera, Ujú, siendo desplegado en Irak o en cualquier otro conflicto bélico, él siempre tenía ese libro. Y él decía que el hombre nunca cambia. La naturaleza del hombre permanece la misma y en cuestiones de guerra lo que cambia son las herramientas. Pero la forma como piensa, la forma mentis del hombre, cómo piensa, sus miedos, sus inseguridades y la valentía que hay dentro del corazón del hombre siempre permanece lo mismo. Entonces él decía, este libro tan viejo, tan actual y nos permite sobrepasar todos estos momentos. O ujú, sea, bueno, y de la misma manera, el hombre sigue siendo el mismo y nosotros siempre nos remontamos a los autores antiguos que tuvieron mucho tiempo para pensar. Y principalmente me viene Aristóteles, cuando habla en uno de sus libros célebres, dice, todo hombre desea conocer. ¿Sí? Eso lo dice en la metafísica. Todo hombre desea Mm. naturalmente conocer. Y muchas personas te van a decir, no, pero a mí no me importa. Yo vivo, Ujú, no, no quiero conocer. De hecho, la ignorancia es una bendición. Hay muchas personas que viven de esa manera. Entonces, la pregunta principal, una de las preguntas principales de esta tertulia acá con los amigos es responder realmente, ¿todos los hombres buscan conocer y qué buscan conocer? ujú, ¿Sí? Y si tenemos la capacidad de conocer, y hasta qué punto podemos conocer, o si estamos limitados o no, o efectivamente no podemos conocer, como dicen muchos modernos. Entonces, frente a la pregunta de la verdad, hay como una reacción visceral en contra de la misma, pero sin embargo, en la vida práctica, así por decir, no viven como si no existiese la verdad. Viven con convicciones diferentes de otros hombres y se guían por esas convicciones. Entonces, toman una decisión basada en lo que ellos creen que es verdad y viven la vida de esa manera. Pero bueno, todos los hombres desean conocer. Es muy importante recalcar que a lo largo de toda la historia humana, inclusive la prehistoria, me hace recordar principalmente una de las historias que ya habíamos comentado acá entre los amigos, sobre una caverna ya en la Francia, descubierta hace menos de un siglo, donde se pintaban pinturas rupestres, ¿sí? De diferentes tipos de animales. Un ciervo, algunos conejos, algunos otros animales más grandes que generaban miedo o admiración en las personas. Y me hace recordar cómo así, cómo mi hijo y cómo nosotros desde chicos también dibujamos animales. También volvemos a hacer las cosas. Las herramientas cambiaron. Y en esas cavernas se encontraron huellas de pies de niño con huellas de patas de perro. O sea, desde tiempos inmemoriales también el perro acompañando al hombre. ujú. Entonces vemos cómo la naturaleza del hombre queda igual. Lo que cambia son las herramientas. Y ahora, lo que nos diferencia a nosotros de los otros animales, si bien nosotros somos animales también, son muchas cosas. Muchas cosas. Yo digo que lo principal es la capacidad de conocer y de poder guiarnos por ese conocimiento, no meramente por el instinto. Entonces, esa capacidad de conocer es algo que nosotros tenemos que explorar. Y nadie puede negar que nosotros tenemos imaginación. Nadie puede negar que nosotros pensamos. Nadie puede negar que nosotros hablamos. Nadie puede negar que nosotros tenemos algunas facultades diferentes que los otros animales. Habíamos hablado en la tertulia pasada sobre Arambe y sobre la decisión que tomó Mm. el cuidador del zoológico de sacrificar a aquel animal que cuidó con tanto ahínco y con tanto cariño toda su vida El chimpancé. por la vida de un nene de 4 años,
que había entrado en la jaula del gorila. Entonces esta persona consideró más digna, ¿sí? Y de mayor valor a la persona humana frente al animal que quería y posiblemente, en cierto sentido imperfecto, amaba también. Ujú. Entonces esa decisión fue muy cuestionada en su momento por muchísimas personas que decían, no, hubiésemos perdido la vida humana y salvábamos al animal. Entonces, nosotros somos diferentes a los animales. ¿Me estás preguntando? Sí. Solo que yo no respondería igual que vos. No diría que hay muchas cosas que nos hacen diferentes a ellos. Ujú. Me parece que hay una sola cosa. Hay una sola cosa. Y esa una sola cosa es la que causa esa. Puede causar una gran cantidad de diferencias, pero en realidad en el fundamento es una sola cosa. No diría yo, no sé por qué decís que hay muchas cosas que tenemos muchas cosas diferentes. No sé si te referís a las consecuencias o A las consecuencias, bueno, obviamente. entonces ahí concedo, ¿no? Ahí concedo en ese sentido. Por otro lado, me parece que hay que matizar o es necesario explicar esto de. Yo no sé si, no estoy seguro, pero me asumo la ignorancia yo. Si Aristóteles dice exactamente que todo hombre quiere conocer. Sí, dice eso. Dice eso. Desea. Desea conocer. Desea conocer. Pero aquí hay que hacer una distinción porque el animal también, también tiene un cierto conocimiento que se llama conocimiento sensible. ¿Sí? Entonces, parece como que no hay mucha diferencia. Es necesario saber qué es ese conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es ese conocimiento que el hombre quiere conocer? ¿Sí? Entonces, porque si no, simplemente, o si no, uno puede salir a decir, no, pero los animales también conocen. Y lo cual es cierto. Ellos tienen conocimiento sensible. Realmente nosotros tenemos cosas muy semejantes a los animales. No Ujú. les culpo, digamos así, en cierto modo. No les culpo. ¿Cómo que no les culpo? No, les recontra culpo. Pero eh, el, se explica, no se justifica, pero se explica por qué algunos comparan al hombre con los animales, ¿no? Porque se quedan simplemente en el nivel o en la dimensión sensible. Y en la dimensión sensible somos muy parecidos a ellos. Incluso los animales tienen memoria sensible, tienen imaginación. Siempre contaba aquí. Nunca vieron los perritos soñar. Una de las cosas que me gustaría, digamos, acotar con respecto al grado de deseo de conocimiento del ser humano es que también podemos decir que también hay una relación entre el anhelo del espíritu del ser humano, como podemos decirle, porque hay Claro, grados. ese es el punto. Sí, justamente. Ese es el punto. Sí, sí. Sí. Porque justamente en esa comparación que hizo con respecto a la parte sensible, hay también muchos casos conocidos, inclusive a nivel cotidiano, de personas que básicamente viven la rutina y sus conocimientos son tales que cuando llegan a una especie de satisfacción de sus sentidos o de su, vamos a decir, en parte de su ser, ya como que se hallan completos en sus conocimientos. Y ese deseo de conocer aún más a lo que vaya más allá de lo que es su vida cotidiana o lo que son de elementos que van más allá de sus vivencias, vamos a De su decirle. experiencia sensible. Exactamente, ella es algo, digamos, no apetecible o inclusive no es tomado en cuenta directamente. Por ejemplo, la comprensión de la virtud. Pocos son los que tienen ese deseo de realmente alcanzar la virtud, sino más bien es un deseo de vivir una vida tranquila y, digamos, sin conflictos, ¿verdad? Eso conoce como una vida más plena para ciertos grupos de personas, para gran parte de las personas. Ujú. A no ser, o sea, a diferencia de otros que por algún movimiento intelectual o por algún deseo del espíritu justamente o de comprender algo más allá de lo que vive cotidianamente, van y anhelan y buscan justamente ese conocimiento más amplio. Independientemente, inclusive aunque el entorno lo impida, tienen ese deseo de ir más allá, Ujú. hasta ese conocimiento. ¿En qué no estoy de acuerdo con lo que decís vos? Mm. Que a mí me parece que incluso el más bruto de los hombres, ¿sí? Supongo yo, antes que yo entre a decir lo que me parece, voy a tratar de entender lo que vos decís. Supongo yo que vos estás diciendo que hay algunos hombres que están tan sumergidos, Sí. digamos, en el conocimiento sensible, Ujú. eh,
ponele de ejemplo, no sé, el tipo que se pasa de farra en farra, así de mujeres en mujeres, Ujú. hoy se va a la fiesta aquí, mañana se va a la fiesta allá, Ujú. se pasa viendo películas todo el día. O sea, ¿qué plata tiene el tipo, no? Porque pues supongamos que tiene mucha plata, ¿eh? Mucha plata guardada. Sí. Y que una persona así nunca se va a preguntar por la realidad de cosas trascendentes. Eso es lo que dijiste. Sí, exacto. Yo creo que no. No se va a preguntar por el sentido de la vida, los ángeles y la relación entre Dios y el cosmos universal, ¿entendés? O sea, Sí, sí. eso no. Sí, sí. ¿Sí? Pero un Eso vacío no- va a tener. ¿Eh? Un vacío va a tener. Claro. No, todavía no. No, no se trata de ese tema. No, no es una cuestión existencial. Una persona así sí quiere saber la verdad de las cosas, aunque sean cosas del nivel cotidiano. Ujú. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea, por ejemplo, él precisamente, si a una persona así, vos le decís, che, no podés hacer eso que estás haciendo, ¿qué te va a responder? Está fácil, ¿eh? Sí. ¿Qué te va a responder? ¿Por Pero qué? no sé por qué. No, yo quiero ser libre, Mm. ¿sí? O sea, tiene la noción de algo que no es, que no es, digamos, que no es sensible, que no tiene peso y medida, que no tiene cantidad, que es la libertad. Mm. Es una propiedad del espíritu. Entonces, solo que él aplica él a su vida, no sé, desordenada, apasionada. ¿Cómo se llama esto? Su vida. Se me ocurre qué palabra, su vida eh, loca. A su vida loca. Que vive a la ligera. Que vive, sí, o sea, a su vida loca, ¿sí? Pero él sí tiene, o sea, no es un bruto. Por eso dije, ¿qué estoy en desacuerdo con lo que vos decís? Sí, sí. Que aún el hombre más bruto, Ujú. ¿sí? No sé, el leñador del fondo de la cabaña, eh, el tipo lo que hace, lo hace fundado en ciertos conocimientos que sobrepasan la mera experiencia sensible. Ujú. Tiene conocimientos universales y él, Sí, sí. aunque no los pueda verbalizar, no los pueda explicar, él sabe que son universales. Y va a decir, esto funcionó así, allá, y yo sé que va a funcionar aquí para este tema. Sí, sí. O va a hacer analogías. Esto funcionó con una cosa que es parecida a esta, entonces puedo aplicar aquí. Ujú. Entonces, él sí, aunque nunca lea una coma de filosofía, ¿sí? Ni nada, sí él tiene esa inclinación a conocer cosas que son de realidad inmaterial. Sí, sí. ¿Me entendés? Entiendo. Eso es lo que yo pienso sobre ese asunto. Me parece eso. No sé qué piensas. Bueno, en ese sentido, justamente sí, podemos concluir en esa parte de que el ser humano tiene el deseo natural, justamente del conocimiento, de ir a acceder a ese tipo de visión, justamente, con el pasar de la vida. Claro. Pero justamente hay, digamos, hay casos y casos en el que algunos podremos decir de que dan ese paso para ir atrás de ese conocimiento, como hay otros que, digamos, se resignan y se van por lo más sencillo nada más, ¿no? Sin complicarse la vida en cierta forma, ¿verdad? Ahí entra mucho más la libre elección y la voluntad de justamente del Sí. espíritu para llegar a ese... Pero aún en las cosas sencillas, hay cosas que son de orden universal. Sí, ¿Sí? Hay cosas que son de orden universal. Entiende él que esto no se puede explicar simplemente, que en el hombre hay libertad, por ejemplo. ujú, ¿Mm? sí, Cuando el tipo se enoja con alguien que pudiendo evitar un mal no lo evita. ¿Por qué hiciste eso? sí, ¿Entendés? claro. Entonces, por mucho que intente vivir en la pura animalidad, el hecho de que sea hombre no se lo permite. Me parece eso. El hecho de que sea hombre no se lo permite. Que es precisamente por lo cual vamos a decir que el hombre siempre es libre. ¿Sí? Sí. Y si el hombre es libre es porque siempre es capaz de conocer. Porque precisamente esas dos potencias, entendimiento y voluntad, Vienen no- juntas. ¿eh? Vienen juntas. Vienen juntas. No es que vos tenés, si vos tenés entendimiento, tenés voluntad libre. Y si tenés voluntad libre, tenés entendimiento. Sí, sí, ¿Entendés? sí, Entonces, aún el tipo que decida voluntariamente, voy a vivir como una bestia salvaje.
solamente voy a responder a mis deseos. Es que no va a poder hacer. Claro, No va a poder hacer. entiendo. ¿Sí? Sí, sí. A eso también a veces le llamamos conciencia, ¿no? Ujú, El hombre es consciente de su existencia. ujú. Basta un instante de conciencia de él sobre su existencia, de que él existe, ¿sí? Para que se acabe el sueño animal, ¿no? El sueño de mera animalidad. En ese sentido, creo que tiene razón Aristóteles cuando dice que todo hombre tiene el deseo de saber, ¿sí? Del saber, no del saber animal, saber meramente sensible, sino de saber, del saber que es propio del ser, del ser espiritual o de la actividad espiritual, que es la inteligencia propiamente, ¿sí? Eso es lo que me parece, que justamente tiene todo que ver con esto que estamos diciendo sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Sí, lo que había comentado Jesús también me hace recordar a que los hombres quieren. Ujú. Los hombres quieren ser felices, Sí, Ujú. ¿verdad? Entonces utilizan Claro. medios intermedios o actividades que van dirigidas a sabiendas o no que buscan la felicidad. Claro. Entonces, ¿por qué yo me voy a trabajar? Para tener un medio con el cual subsistir. ¿Para qué yo quiero subsistir? ¿Para qué quiero una casa? ¿Para qué quiero formar una familia? ¿Para qué quiero hacer un montón de otras cosas? La pregunta final, después de toda esa reflexión que puede ser o corta o muy larga, es ¿por qué quiero ser feliz? Ahora, la cuestión de qué es la felicidad es otro tema. Ujú. La cuestión es, ¿los hombres desean conocer? Sí, conocemos. ¿Qué es la verdad? Es otro tema. Claro. ¿Verdad? Entonces, o que todos los hombres quieren, hasta ahí también. Eso también es un dictado universal. Los hombres quieren, desean. Entonces, de ahí partimos. Como decimos, siempre hay, el hombre por su propia naturaleza hace filosofía, buena o mala, a sabiendas o no. Mm. ¿Sí? ¿Eh? El Aranducate. Arandúcate, es lo que en guaraní. Arandúcate es una expresión guaraní que significa saber de la selva. Saber de la selva. Eso es Arandúcate. Es un saber campestre. Sí, campestre, simple. Sí, no, es en buen plan, ¿eh? No vayan a pensar que es una burla. Al contrario, es muy bien visto el Arandúcate, ¿sí? Es lo mínimo que se espera de un hombre prudente, por decirlo así, en la cultura paraguaya. El Arandúcate es lo mínimo que se espera de un hombre prudente. Y sí, aquí tenemos mucha tela que cortar ya, diría, ¿no? Hay mucha tela que cortar aquí. Sí, pero volvamos al conocimiento. No, espera, ¿cómo que volvamos? Estamos en plena faena ya. No, es que está muy bueno. ¿Qué volvamos ni que nada? Está muy bueno el tema porque precisamente aquí es donde aflora la naturaleza del hombre, que es el punto que nos interesa a nosotros, ¿sí? O sea, ¿cómo aflora la naturaleza del hombre en el carbonero? Por usar esta expresión de la fe del carbonero. ¿Escuchaste alguna vez eso? Sí. Ujú. O sea, la fe simple del hombre que nunca tuvo ningún tipo de educación ni formación. Y aquí estamos hablando del hombre que no tiene ninguna educación. ¿Cómo aflora la naturaleza humana en un hombre así? ¿Cómo consigue inclinarse a la virtud? No, También. estamos hablando del conocimiento simplemente. Pero no entremos en el tema de la virtud. No entremos en el tema de la virtud, porque ese es un tema, es un siguiente paso. Ujú. No, está bien. Pero yo te digo nomás, pero como estás tratando de poner compartimientos dentro del mismo hombre, yo te estoy diciendo que No. va a la par. Bueno, sí, también. Sí. Pero Va lo a que la pasa es par. que no estamos hablando de la virtud. Ujú. No estamos hablando de la virtud. Estamos hablando simplemente del conocimiento de la verdad. No de Del la... conocimiento estamos hablando. Sí, del conocimiento estamos hablando. Sí, y de la posibilidad del conocimiento. No estamos hablando de la virtud que se refiere a la conducta. Ujú. Sí, es que es una cuestión, digamos así, moral. No significa que no podemos meter aquí esas cosas. Eh, eso.
Entonces, bueno, ¿cómo me parece que aflora aquí? A ver si puedo poner un ejemplo. Eh, veo yo en un niño, ¿sí? Como un niño, adelante, no hay problema, sin problemas. A ver, como un niño eh, ejercita un bebé, no un niño pequeño, digo un bebé, ¿sí? Bebé de pecho. Como un bebé ejercita su capacidad de conocer cuando él distingue a su mamá de su no mamá. ¿Sí? ¿Cómo distingue él a su mamá de su no mamá? ¿Cómo distingue él a sus hermanos de sus no hermanos? ¿Sí? ¿Y cómo distingue en su misma madre las distintas actitudes? Enojo, contento, ¿sí? Cansancio. Cansancio, y va desarrollándolas de a poco, pero sostenidamente. ¿Sí? Entonces, hasta que llega, digamos, el máximo brillo del espíritu humano cuando dice, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Eh? No, es que ahí me parece que... que No, empieza en el qué. ¿Qué? Porque trata de aprender las palabras primero. sí, pero el por qué es... El por qué es La una... causa, la razón. Claro, es el momento en el que termina de arrancar el motor. ¿Sí? Es el momento en el que termina de arrancar el motor cuando dice, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es tal cosa? ¿Por qué esto es estos pitos y flautas? ¿No? Entonces, ese es el momento, digamos así, eh, central, ¿no? Es un momento realmente en que la cosa florece en el niño. Y aflora y se puede ver, me gusta decir esto, que casi podemos ver el alma del niño en ese momento cuando se pregunta acerca del por qué. ¿Sí? Y eso vas a tener también en un hombre, imagínate el hombre más bruto que conozcas. Más bruto que conozcas. El menos formado, el menos educado. No sé, un Mowgli abandonado de los lobos, ¿no? Como sea. Mowgli abandonado a los lobos, pero sin la historia de Disney, por supuesto, ¿no? Cuando se pregunta por qué. Porque ahí- eso no hacen los animales. Eso solamente puede hacer el espíritu humano, ¿sí? Y ahí está el alma. Ahí se ve el alma. Pero lo vemos con la inteligencia, por supuesto, no con los ojos, pero lo vemos con con la inteligencia. Sí, ahí va a haber eventualmente las dos formas de adquirir conocimiento que nosotros conocemos coloquialmente, como el argumento por autoridad, porque no te conviene, porque no es así, porque no. Muchas veces estamos satisfechos porque mamá lo dice. Luego, cuando crecemos y vamos desarrollando más las aptitudes y vamos creciendo, ya no aceptamos el no meramente de autoridad. Ahí empezamos a preguntarnos efectivamente las razones de las cuales, el silogismo completo. Y ahí empezamos nosotros a escudriñar aquello. No sé si a los chicos les deja satisfechos el por qué no, ¿eh? Hasta un cierto punto sí. En la primera semana. No sé. Aguanta unos cuantos años ese, ¿por qué no? No, ¿Por qué no? Sí. yo no he visto eso. O sea, al menos yo no he visto eso. Que mi sobrina, un por qué no, nunca aceptó el por qué no. A partir de los ¿Por cuantos qué? años pide explicaciones. Y cuando apenas comenzó con el por qué, ya dejó de aceptar el por qué no o porque sí. Y de hecho, me parece que precisamente un buen desarrollo en ella, en el caso de mi sobrina, se puede dar y se va a dar en la medida en que uno no le diga un por qué no simplemente, sino que con argumentos adaptados a su edad uno le explique el por qué. ¿Sí? ¿Por qué esto es así? Claro, no vas a decirle, mira, lo que pasa es que en 1932 hubo un estudio en la Universidad de Harvard
Eso es tonto, ¿no? Le podés explicar con argumentos sencillos adaptados a la edad de un niño esas cosas, ¿sí? Él va a tomar lo que entiende y lo que no entiende simplemente Guarda y- lo guarda para más adelante. Pero él va a tomar lo que entiende. Pero él, no- en todas mis sobrinas, no he visto que hayan aceptado porque no, así pacíficamente, Es que son rebeldes desde el comienzo. probablemente. Eso es la sangre. Es la sangre, ¿eh? Es la sangre. Entonces ahí es donde yo veo que aflora que aflora la naturaleza humana, ¿sí? Y eso es lo que exige precisamente que la cosa sea cognoscible. O si no, el por qué sería una, no sé si le podemos llamar quimera, ¿no? Como un mal chiste, ¿no? Imagínense, nos preguntamos el por qué y no podemos responder a la pregunta. Nos suicidamos todos, ¿no? Nos suicidamos todos. Porque sería la pregunta más frustrante de todas, la primera que aparece y la única que no puede ser respondida. Miserable nuestra vida, ¿no? Miserable nuestra vida. Porque Ahora, no podríamos responder a una cosa así. ¿para qué pensamos? ¿Para qué buscamos? ¿Para qué? Si no hay respuesta. Si no hay verdad, ¿para qué? Si no hay verdad, no hay respuesta al por qué. Se me, Una vida se me ocurrió, desolada. se me ocurrió ahora esa cuestión. Me parece que es un argumento que puede servir muy simple, ¿no? No tiene el detalle de la argumentación filosófica acerca de la posibilidad del conocimiento, pero me parece que es muy apropiada para mostrar, por lo menos, aproximar a la respuesta de la posibilidad del conocimiento. ¿Sí? De la posibilidad del conocimiento. Bueno, le haces una clase a tu sobrino o a tu hijo, porque ahora está esperando ya. Otro. Otro, está esperando otro. No él, sino su esposa, ¿no? Ah, esperando estamos todos, No, ¿verdad? estamos esperando, no, pero. Entonces, fíjate que vos no le haces una. Porque sobre el por qué, sobre la partícula por qué, se puede hacer toda una disertación. Pero no le haces esa disertación. Eso simplemente nace, ¿sí? Ella encuentra que el por qué, o en inglés, Guay. why, ¿sí? No importa el modo en que suene esto. Ella tiene la pregunta sobre la razón que justifica esto que sucede, que es o que existe. Y toma la palabra que se está usando en su entorno, en el idioma en el que ella está aprendiendo a hablar, toma esa palabra y entonces aplica esa palabra a la pregunta que se está haciendo en el espíritu. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón de esto? A mí me parece interesantísimo eso. Me parece interesantísimo. Yo he visto a mis sobrinos crecer, bueno, están creciendo todavía, son chicos, pero muchas veces le dije yo a la mamá, la esposa de mi hermano, ¿no? Que casi, no podés imaginarte, le digo, casi puedo ver el alma, no, ¿en qué sentido el alma? Las operaciones espirituales que son propias del ser humano, cómo comienzan a florecer en tus hijas, cómo comienzan a florecer, y ahora tienen estas dos nenas que ya están grandes, tienen otros dos hermanos pequeños que se llaman Terror y Destrucción. No digan mal. Su papá dice, ¿no? Se llama Rafael y Álvaro. ¿No? Eh, y completan los cuatro jinetes del apocalipsis. No. Son divinas cuando duermen. Entonces los chicos, ahora tengo la oportunidad de ver otra vez en los otros dos menores, solo que ahora varones, el mismo proceso. ¿Sí? El mismo proceso. Pero o sea que voy a ver eso, con las primeras preguntas, los primeros porqués, ¿eh? Las primeras búsquedas de razones razones próximas más bien, para esto que está sucediendo, lo que se pide, lo que se hace. Y sus padres son muy pacientes, gracias a Dios. Y ellos responden a todas esas preguntas cuando no están corriendo de algún león, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y justamente ahí vos estás describiendo una diferencia abismal
entre los meros animales y nosotros, porque los Ujú. animales conocen las acciones y las consecuencias, Ujú. ¿sí? Los animales saben que si comen se sacian, que correr frente a un depredador, Sí, sí, sí. conocen todo ese tipo de cosas, Claro, acciones y consecuencias a través del instinto. claro. Y los niños también conocen. Si le pegan a un perro, llora o les muerde, ¿sí? Entonces, desde esas acciones y consecuencias que ellos van viviendo a lo largo de su vida, de tener hambre y saciarse, entre otras cosas, ahí sale la pregunta del por qué. Ujú. Quiero la explicación de esta acción y consecuencia. Ahí aflora el deseo del conocimiento del hombre, de poder verbalizar y comprender esa acción y consecuencia. ¿Sí? No solamente vivirla o padecerla, como lo Mm. hacen los animales, Ujú. sino comprenderla y en objetivos de replicarla, mejorarla, utilizarla. Ahí vamos viendo cómo la amalgama de las potencias humanas, ¿sí? A través del intelecto y la voluntad, se va desarrollando a través de querer conocer y actuar. Creo que podríamos preguntarnos nosotros ahora acerca de por qué. No, no sé si vamos a poder responder, porque todavía no se me ocurre la respuesta, imagínate vos. Pero igual voy a tirar la pregunta. ¿Por qué un espíritu? Bueno, si tenemos alma, si tenemos una dimensión, como le gusta decir en la filosofía moderna, ¿no? Si tenemos una dimensión espiritual, ¿m? ¿Por qué esa dimensión espiritual necesariamente va a querer conocer? No tengo la respuesta, te advierto, ¿no? No sé Sí, si puedes decir porque, algo. porque si nosotros tenemos alma y cuerpo en una composición, efectivamente hay como un alimento del cuerpo que Ajá, todos bien conocemos. ok. Agua, comida, acá como los muchachos están comiendo algo muy apetitoso. No para mí porque yo ya cené, pero sí. Entonces, hay cosas que el cuerpo hace como ejercicio, beber agua, comer, que son necesarias para el crecimiento del cuerpo y su manutención. Mm, Si nosotros tenemos alma, necesariamente hay cosas de las cuales el alma necesita nutrirse que no necesariamente son materiales. sí, sí, sí. Pertenecen a la propia naturaleza espiritual. Y a eso se refiere el conocimiento y principalmente a lo que nosotros llamamos el conocimiento máximo, que sería la sabiduría. Entonces, alguien puede estar lleno de todos los placeres que necesita el cuerpo, pero sentirse muy vacío. Y ahí vamos como el conocimiento, la búsqueda de la verdad, el querer estar arraigado y enrocado en una certeza para poder tomar decisiones y para poder aprender sobre la naturaleza del hombre es realmente el alimento del alma. Mm. Es como lo había dicho San Agustín en su diálogo, ¿sí? ¿Cuál es el diálogo? Eh, Sobre la felicidad. sí, ahí es donde él habla sobre el Claro. tema del. Entonces, si nosotros tenemos Sí. espíritu, necesitamos cosas espirituales para satisfacer esas necesidades. Sí, tal cual. Entonces, el conocimiento realmente es el alimento del alma. Ujú. El conocimiento bien ordenado que busca la sabiduría, ese reposo en el conocimiento, en la verdad, el reposo en la verdad, es verdaderamente el alimento del alma. Entonces, Recuerdo yo una cosa que puede servir para ilustrar esto, que un profesor, sacerdote en el seminario, nos decía que ustedes van a ver, van a ir aprendiendo con el tiempo, nos decía, creo que estábamos en el segundo año, aprenderán con el tiempo que nada produce más placer y alegría que el conocimiento de la verdad. Dije, pensé en ese momento, recuerdo incluso el sentimiento, el estado de ánimo en ese momento. Qué notable, nunca había escuchado una cosa así, pero tiene razón, ¿no? ¿Sabes? Esas cosas que vos ya las pensaste o las intuías, pero no las verbalizabas y cuando alguien dice, sí, tiene razón, ya lo pensé más o menos y es como que lo había visto, pero es la primera vez que alguien lo pone en una oración completa. Entonces que iba a sentir placer cuando. Y entonces y puso un ejemplo. Nunca les pasó, decía el padre, nunca les pasó que cuando ustedes no entienden algo, procuran entenderlo y después, cuando finalmente lo comprenden, dice,
Ahora lo entiendo. Y sienten como una especie de gran gozo, un gozo que es distinto del gozo que se produce en el cuerpo cuando uno tiene alguna cosa sensible. Es distinto, pero es un gozo muy superior. Entonces uno es como que se llena de alegría, ¿no? El eureka. Sí, de Arquímedes, ¿no? El Eureka de Arquímedes. Entonces, y siempre que, y después yo tuve esa experiencia repetidas veces en la Lección Divina, siempre que lograba entender la llave, entender o descubrir, siempre que lograba descubrir la clave que me abría el tesoro de la Sagrada Escritura, entonces yo sentía ese mismo gozo y siempre volvía a recordar esa lección en el seminario, siempre volvía a recordar. Entonces, y no sé si ilustra eso un poco lo que acababas de decir. Sí, es un tipo de satisfacción espiritual. Satisfacción es sí. Una satisfacción espiritual que se da no por cosa sensible, precisamente, sino por una cosa que es de orden espiritual. Y antes de continuar con el tema, mientras pensás lo que vas a decir acto seguido, quiero hacer una salvedad muy importante por el término espiritual, ¿sí? Y es muy importante que tengamos en cuenta esto porque si no, simplemente no entendemos. ¿Qué pasa con el término espiritual? Solemos nosotros usar el término espiritual cuando decimos, a ver, por ejemplo, una persona viene y me dice a mí, padre, tengo un problema en casa. A ver, voy a hacer esto porque tengo fresco en la memoria, porque acabó de suceder antes de que yo venga a la reunión. Acabó de suceder antes de que yo venga a la reunión. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Sucedió entonces que va una señora y pide que haga una bendición del coche, ¿no? Y entonces me dice, bueno, padre, quiero contarte algo que me sucedió. Algo espiritual, me dice. ¿Sí? Espiritual, ¿sí? Y resulta que, bueno, encontró una pequeña pieza de macumba, le llamamos aquí. Brujería, ¿no? De brujería. Entonces me dice, claro, yo estaba ahí tratando de no entrar a hacer las distinciones, porque eso no es espiritual, eso es preternatural. Ese es el término correcto. Preternatural, angélico preternatural. ¿Sí? Entonces, porque el espíritu... entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos nosotros que lo espiritual es lo demoníaco, digamos, o una persona tiene problemas espirituales porque tiene, por alguna razón, está desanimada y no sabe por qué, entonces tiene que venir de algún demonio, ¿no? Entonces el término espiritual se restringe meramente a las cosas de orden demoníaco o cosas de ese tipo, ¿no? Y eso es un problema porque el hombre también tiene espíritu, ¿sí? Y sus facultades de conocimiento y voluntad son espirituales, ¿sí? Entonces, también cuando la persona no quiere hacer el bien, también es un problema espiritual. Eso es un problema más espiritual que todos los demás. O cuando, por ejemplo, cuando está en el error y no se corrige de su error, eso también es espiritual. ¿Lo ven? También es espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque está abrazado al error y no quiere o no puede conocer de algún modo la verdad. Entonces, a ver, hay que entender que el hombre, había una materia antes que que era parte de la gran apologética, ¿sí? Que es lo que hoy se llama teología fundamental, aunque ya no se trata de estas disciplinas, a veces en la teología fundamental en los seminarios o en la facultad de teología. Y dentro de la apologética había algo que se llamaba espiritualidad. Esa materia dentro de la apologética, o sea, submateria de la apologética, trataba acerca de la naturaleza espiritual del alma humana.
¿Por qué? Porque para que vos puedas hablar de la religión cristiana, antes tenés que probar que Dios existe por la sola luz de la razón natural. Tenés que probar que el hombre tiene alma espiritual. Entonces, si lo primero hablaba de la existencia de Dios, la segunda disciplina era espiritualidad, porque probaba que el hombre no era simple materia, sino que tenía una realidad espiritual en sí, que era su alma. Y después hablaba sobre la necesidad de la religión, que hoy se suele hablar en filosofía de la religión, pero no se trata de este tema de la necesidad de la religión. Y después hablaba de la posibilidad de la revelación, y después finalmente si se dio la revelación, y en dónde se dio la revelación, y cuál es la iglesia verdadera. Y bueno, eso era más o menos el orden del estudio de la apologética antiguamente. Entonces, la primera vez que yo he visto el orden de los estudios apologéticos antiguos, y he visto el término espiritualidad, lo que me pasó a mí fue que me vino a la mente esa idea de la espiritualidad relacionado con la oración o con la vida ascética o con la influencia diabólica o lo que sea. Y no, todo era filosofía. Era la disciplina que trataba acerca de la naturaleza del alma humana. De la naturaleza del alma humana. De que trata si el hombre tiene alma y si esta alma es inmortal, y si es inmortal es espiritual, y si es espiritual qué facultades tiene. Porque todo eso necesitas probar para poder hablar acerca de la necesidad de la religión. Porque si el hombre no tiene alma inmortal, ¿para qué sirve la religión? ¿Sí? Bueno, pero no es ese el punto. Lo que quiero decir simplemente es hacer estas explicaciones para poder entender esto de espiritual, ¿sí? Que no estamos hablando aquí en sentido religioso, sino puramente filosófico, ¿sí? Entonces, cuando hablas de la realidad espiritual del hombre, el ateo que sea ignorante y que no sepa estas distinciones, puede haber alguno, va a pensar que estás hablando de religión. Y nosotros no estamos hablando de religión. ¿Sí? No estamos hablando, no llegamos a ese nivel, estamos mucho más abajo, ¿no? Estamos más abajo, estamos hablando simplemente de las cuestiones que se pueden alcanzar por la razón. Ya está, esa es mi salvedad. Mi comentario ilustrativo o complementario sobre este tema. ¿Pensaste en lo que ibas a decir? ¿O te concentraste en lo que yo dije? Siempre te escucho. Gracias por escucharme. Entonces, en la conversación anterior, nosotros habíamos dicho que hay como 3 elementos en el conocimiento de la verdad. Ujú. ¿Sí? El espíritu, el alma o la mente. No son intercambiables estos términos, pero para Simplificar. simplificar. La cosa, ¿sí? Y la relación entre la mente y la cosa. Ujú. Habíamos dicho que vista desde el espíritu a la cosa, lo llamamos conocimiento. Vista desde la cosa al espíritu es llamado el ser conocido, ¿sí? Y la integración entre estas dos capacidades o vistas es lo que nosotros conocemos como la verdad, o la adecuación de la cosa al intelecto. Sí. Nosotros vemos la realidad de las cosas materiales. A través de las cosas materiales nosotros conocemos y nosotros tomamos su forma sustancial y la hacemos nuestra. Ujú. Eso es lo que nos diferencia principalmente de los animales. Nosotros lo hacemos nuestro. Lo escudriñamos y lo abstraemos completamente en nuestro ser y nos hacemos uno con la cosa de manera imperfecta. ¿Cómo podemos hacernos uno con la cosa de manera perfecta? No, perfecto, no se puede. Cuando nosotros somos los creadores de cierta cosa. Cuando el hombre ejerce su creatividad Ujú. y construye artificios, Ujú. ¿sí? El hombre, siendo creador de aquel artificio o aquel artículo o artefacto, lo conoce de manera perfecta. Por eso nosotros no podemos conocer la naturaleza
de las cosas de manera perfecta, porque el creador de la naturaleza es otro y no nosotros. ¿Sí? Entonces, el conocimiento humano en potencia puede conocer todas las cosas, pero nunca va a conocer la totalidad de las cosas. Pero conoce lo suficiente para poder hablar sobre ello, poder decidir sobre ello y poder principalmente actuar sobre ello. Ujú. ¿Sí? Ahora bien, la cuestión que habíamos discutido en la tertulia pasada era que los grandes filósofos, ¿sí? Los antiguos y los filósofos modernos, no grandes, no discutían sobre la definición de la verdad que acabamos de decir, sobre la adecuación de la cosa al intelecto, sino discutían sobre la naturaleza de la cosa conocida. ¿Sí? Solamente. Sí, hablamos nosotros de la capacidad del hombre y de la primera parte de esta relación. Pero principalmente una de las cuestiones también era sobre la naturaleza de las cosas. Que la verdad se encuentra en ellas por el mero hecho de su existencia y de que tiene un ente y que tiene una forma sustancial. Y justamente Tienen entidad. tienen entidad. Y justamente por ser ente, al ser ente es cognoscible por una mente. Y bien habías vos entrado en un debate con, no me acuerdo el nombre. La que tuvimos aquí. Sí, César Zapata. habías entrado en un debate donde la cuestión principal era la siguiente. ¿Existen cosas sin un intelecto que las conozca? Mm. Y él decía, si no hay hombres, no puede haber realidad, no puede haber existencia en las cosas. Ese era el argumento principal. Sí. ¿Sí? Ese era el argumento principal. Si no hay una mente que la conozca, no existe aquello. Entonces negaba que la realidad de las cosas estaban propiamente en la cosa. Mm. Decía que la realidad de las cosas estaba en la mente, porque la mente la podía conocer. Que en realidad lo que hacía era confundir el conocimiento con acto de ser. Sí, Sí, perfecto. confundía el conocimiento con acto de ser. O sea, él entendía ser con. O sea, confundía ser con. Conocer. Conocer. Algo Ser con así, pues. conocer. Ser con conocer. O ser con. Justamente el quid de lo que estamos hablando. Sí, sí. Ser con conocer. Confundía eso. Entonces, para él ser y conocer era lo mismo. Es lo mismo. Entonces, claro, es un problema eso. Sí, Pero confundir ser y peor, conocer. sin un conocer no había ser. Y sí. Entonces yo no conozco algo y no existe. La cosa no es. Pero aún en el tema ser, había algo que yo no llegué a entender de qué es lo que él entiende por ser. No es lo mismo. Él no está entendiendo. Él no está confundiendo ser y conocer y estos dos términos en el mismo sentido en que usamos los escolásticos. Él está entendiendo ser de otro modo. Para él ser es ser conocido. ¿Sí? Entonces, como tiene un problema con el término ser o tiene otra concepción del otro concepto, mejor dicho, le aplica el término ser. Entonces ahí es donde comienza la confusión. Porque por eso yo numerosas veces le decía, a ver, ¿qué entendemos por este tema? Claro. Tenemos un problema de términos allí. Como ya hemos hablado sobre el escrito de Schopenhauer. ¿Cuáles son los puntos en una discusión, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, claro. Sobre las definiciones. Pero finalmente, y acá voy a tratar de hacer algo interesante. Habíamos hablado de los artificios que el hombre puede hacer y que eso sí es algo que puede ser conocido de manera completa. Inclusive yo lo puedo transmitir a él, ¿sí? Los planos de algo y él lo puede fabricar y a su vez él que lo hizo y que también conoce los planos, lo hace, lo construye. Ese conocimiento se transmite y lo puede conocer de manera completa. Ahora bien, había dicho yo que la naturaleza, porque no fue creada por el hombre, no puede ser comprendida de manera completa en su totalidad por el hombre por no ser su creador. Ahí entra Dios, que es el autor de la naturaleza, que él sí conoce. Pero no necesariamente nos remontemos a eso. Mm. Nos remontamos a Platón en
su teoría de las ideas. ¿Sí? Las ideas. ¿Quieres explicar sobre las ideas en Platón? No sé por qué vas a entrar en ese tema, pero Te dije que iba a hacer un intento. No, ya sé, ya tengo la experiencia con Didier, ya todo el mundo sabe aquí, que a veces intento yo pararlo, no puedo, y después logra aterrizar el avión, ¿verdad? Pero no te voy a impedir, güey, ¿sí? Solo quiero advertirte que en este exacto momento no sé por qué cuernos te va por ahí. No sé cómo vas a irte por ese lado, pero está bien, métele. No, porque la naturaleza es creada por otro, por el ser propiamente. No es posible que el hombre conozca de manera completa, Sí, sí de de acuerdo, manera parcial. de acuerdo. Pero en potencia sí lo podemos. En potencia. En potencia sí lo podemos porque tenemos esa misma capacidad espiritual de conocer. Ok. Sí, pero es una potencia. A ver, no sé cómo puedo decirte esto. Yo no sé si puede ser satisfecha esa potencia. Sí, cuando somos Sí. santos, sí. ¿Qué decías, Aldo? Sí, cuando estamos hablando aquí de ser solamente para identificar bien, estamos hablando de ente, de todo, de toda cosa, Todo lo que tenga acto de objeto, ser. ok, Eh, ok, o sea, piedra, casa, o sea, sí, todo lo que tenga cualquier acto de ser. objeto, ente, o sea, solamente para que podamos identificar bien entre lo que Claro. es el conocimiento y Sí, sí, ser. exactamente. Entonces, ¿decías? Estoy off. No, ahora vas a tener que continuar con ese tema porque si no nos dejas a todos colgados aquí. Ujú. Le dejo con la intriga. No, que intriga ni que nada. ¿Eh? Dale, Sí. Tengo una consulta con respecto a lo que sería la visión que tuvo usted, la persona con quien hizo el debate, Mm, con respecto a lo que es el ser y con respecto al conocimiento, ¿verdad? sí. Por lo que veo, tuvo una tendencia, una vertiente más positivista, en sentido de El- que, sí, en sentido de que justamente aquello que es entendible por el ser, existe. Si no es entendible por el ser, no existe. Por el Entonces, ser que conoce. exactamente. No sé Por si- un espíritu, espíritu de entendimiento que conoce. No sé, no quiero ponerme a analizar otra vez el debate porque Porque no lo podemos decir hice inclusive que después. es, digamos, una de las principales argumentaciones del ateísmo en todo caso, ¿verdad? Si no es entendible por los sentidos, entonces no existe el ser. Sí, es. Yo te cuento, es la primera vez que yo escuchaba un argumento de ese tipo. Mm. Era la primera vez. La primera vez que yo escuchaba a alguien que decía que. eh, por eso a mí me sorprendió mucho y quería saber qué entendía él por eso. No llegó a quedarme claro qué es lo que entendía él por ser y conocer. Mm. ¿Sí? Pero se ve que, pero lo que sí sé es que no era lo mismo que yo entendía por ser y conocer. Entiendo. ¿Sí? Evidentemente no era lo mismo. Por eso hubo un momento, y como no estaba siendo claro, según mi entender, entonces, no estoy diciendo con ánimo de criticarlo, Ujú. ¿sí? Pero yo no, o yo no lo estaba pudiendo entender, es lo más probable. Entonces yo me limité en ese momento a comenzar a explicar los conceptos de mi posición sobre el tema, ¿sí? Porque un escolástico, un realista, nunca se preguntaría sobre si las cosas no existen cuando yo no las conozco. Mm. Claro. No, por eso justamente es como Y, una... y el hombre de a pie tampoco. Sí, sí, ¿Eh? entiendo. Se lo dije yo a mi papá y me dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo a alguien se le ocurre cuestionarse si puede conocer o no? Entonces, pero también él no pensaba eso. Entonces él era otra, había alguna confusión Los términos. en los términos, había una confusión en los términos. Por eso cuando él dijo que el vaso o la taza se mantiene íntegra porque hay voluntad en ella. Y yo, o sea, le salté a la yugular y le dije que estaba usando términos inexactos. Mm. Estaba haciendo poesía. Estaba haciendo poesía, le dije yo literalmente, estaba haciendo poesía, eso no es filosofía, Entonces, eso es justamente, poesía. sí, No. justamente es como la clásica argumentación de filosófica moderna, que es, si un árbol se cae, pero nadie escucha, ¿el árbol se cayó o no se cayó? Creo que va por ese lado esa vertiente argumentativa de Se cayó esta mi persona. rey, anda, mira. Y se cayó, digo, independiente No, de si que el alguien... árbol se cae y nadie lo ve, ¿se cayó o no se cayó? ¿Y cómo vamos a saber que se cayó? Mm, ¿Sí? sí.
Entonces, Se subtrae de ese momento y se vuelve un ser superior que puede ver que se cae sin ver que se cae, básicamente. bueno, pero Pues, a eso llegó Zapata al final. Al final dijo, pero si hay una, si las cosas, si querés decir que las cosas existen solamente cuando son conocidas, y resulta que las cosas sí existen, aunque no haya ningún ser humano que las conozca, por ejemplo, lo que existe es lo que se da en el fondo del bosque donde no vive nadie, vas a tener que reconocer por esa vía que tiene que haber una inteligencia que le dé existencia por el conocimiento. Según él, solamente el conocimiento da la existencia. Entonces, casi dijo al final que tiene que haber una existencia divina que conozca las cosas para que ellas existan independientemente del espíritu humano. Es lo que yo dije recién. Así me parece, ¿verdad? Intenté decir recién. Sí, ¿así? Bueno, Claro. a eso llegó, pero esa no es la vía, no es la vía que tomamos nosotros cuando hablamos sobre la existencia de las cosas y sobre su cognoscibilidad. Nosotros no tomamos, no hacemos una pregunta de ese tipo. Si las cosas existen o no existen cuando nadie puede conocerlas. Sí, claro que existen, o sea, siempre existen. Existen ellas, no, gracias a la voluntad divina, no después de que son conocidas. En todo caso, existen en la mente del hombre una vez que el hombre la conoce. Este hombre en particular. claro. ¿Sí? Sí, sí. Existen como forma conocida, no como objeto, pero el objeto sigue allí, inerte. O sea, la roca está allí. Después de que yo la haya mirado, abstraje de ella su forma, la conocí y la roca ni cosquilla le hizo. Sigue existiendo, ¿no? Así es. ¿Entendés? Sí, sí. Eso por el modo como funciona mi inteligencia. El modo como funciona mi inteligencia. El modo como... Que eso se puede trabajar en un curso de psicología, se dice, psicología filosófica. ¿Sí? Cómo se produce el conocimiento, ¿no? Y Sí. por pasos, empezar desde la mera vida, la vida vegetativa, pasando por la vida sensitiva y finalmente en la vida intelectiva, vas por pasos mostrando cómo se produce el conocimiento en el hombre. ¿Sí? Ahora, y eso es todo. Pero la cosa sigue allí. ¿Sí? La cosa sigue allí. Independientemente de mi inteligencia. Sí, ¿Sí? Y una vez que se apaga, sigue existiendo la cosa. O si no, yo le daría poder creador a la inteligencia. Y mi inteligencia no tiene poder creador. Lo máximo que yo puedo hacer es abstraer de lo que mis sentidos perciben. ¿Sí? Así es. Entiendo yo que algunos se preguntan sobre la posibilidad de conocer y dicen, ¿cómo podemos saber nosotros? O sea, no es que yo no sé, yo sé que sé. Me comunico con todos ustedes aquí, estamos conversando. Pero a la filosofía le cuesta argumentar. ¿Por qué yo sé que sé? ¿Sí? Una cosa es que yo diga, sí, todos sabemos que sabemos, pero ¿cómo sabemos que sabemos? ¿Y cómo podemos argumentar eso? Ahí es donde la cosa queda complicada. Entonces, lo que algunos dicen es, mira, tenemos que aceptar eso como casi como una verdad evidente por sí misma, porque si vos la negás, los problemas que siguen de la negación son tremendos. O sea, todo el edificio de la ciencia termina cayendo. Es más, parece más probable, más sensato que nosotros sí podamos comunicarnos con el mundo y que podamos conocer el mundo. Es más sensato. Sí. Porque o si no, somos como cárceles ambulantes, como ciegos, sordos y mudos que simplemente no pueden comunicarse con los demás. Y el argumento es que nosotros manipulamos el mundo. Y cómo la ciencia, cómo existe la ciencia, todo. O sea, estamos aquí dando palmas a la ciencia en un minuto y al minuto siguiente decimos la verdad que no existe. la verdad no existe. Pero si acabaron de hacer aterrizar a un cohete en Boca Chica, en Estados Unidos, que es sostenido en el aire con hachís de... ¿Sabes lo que es los palitos japoneses, no? ¿Y cómo resulta que unos tipos pueden hacer semejante cosas si la verdad precisamente no existe, si no es posible el conocimiento? Es tan posible que podemos hacer cosas asombrosas.
Es tan posible que se puedan hacer cosas asombrosas. Entonces, negamos aquí y negamos, yo creo que se niega en general eso porque se ha dado en el hombre moderno una bifurcación, ¿sí? El hombre moderno es un visco que tiene los ojos desviados. Mira aquí la ciencia moderna y para acá, en cambio, y con toda la tecnología, acá ve la tecnología, ¿sí? Aquí él no niega la imposibilidad del conocimiento. Donde niega la imposibilidad del conocimiento es en las cosas que hacen hacen a la civilización, ¿sí? Niega la posibilidad del conocimiento en la religión, o sea, no podemos conocer la religión verdadera. Niega la posibilidad del conocimiento en la filosofía, no podemos conocer la razón última de las cosas. Y niega la metafísica, ¿sí? Niega la causa última. Y por ende, entonces también niega la naturaleza humana. No, lo que pasa es que el hombre, no sabemos lo que es el hombre. Lo que sabemos del hombre es que es una especie de máquina biológica que puramente determinista, que es como un robot, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es simplemente arreglar la máquina para que funcione bien. Pero no hay nada de espiritual en el hombre, y si no hay nada espiritual, no hay libertad. No hay conocimiento verdadero, no hay libertad. Cierro la computadora y me voy a mirar el aterrizaje de SpaceX. O sea, vivimos locos, así, vivimos súper locos. Y uno me dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, precisamente, si yo puedo tener un conocimiento tan cierto como esto, ¿sí? Es porque puedo tener un conocimiento cierto, ¿sí? Yo sé que la comparación puede ser incluso para un filósofo más avesado, puede ser un poco pueril, ¿sí? Pero yo quiero simplemente mostrarle aquí al público poco versado en filosofía las contradicciones del mundo moderno, de la ciencia moderna, ¿sí? Y de eso, de lo que se enseña en la universidad y que no es tan así como se suele presentar. Es lo que pretendo yo con este tema. Digo yo. No sé. ¿Estás con el micrófono ahí en la mano todavía? Hay una cosa importante que hacer mención. Es que todos los artificios del hombre terminan siendo herramientas o extensiones de su cuerpo que necesariamente son utilizadas para llevar a cabo acciones. Ujú. Y sí, todas las acciones propiamente del hombre, de la persona, deben ser acciones morales. Entonces, el escurecimiento de la razón y el querer negar la verdad y el rehusarse a buscarla también responde a una cuestión de no querer encontrar la verdad de las cosas, porque la verdad de las cosas necesariamente tiene que guiar mis acciones humanas. Y como yo estoy tan engañado y tratando de dar alimento a mi cuerpo y a mis sensaciones sensuales, A mi sensibles, sensualidad. A mi sensualidad, ¿sí? El hombre no quiere encontrarse con un ápice de certeza Ujú. donde él va a tener que llegar a mentir. Entonces quiere permanecer en la ignorancia, meramente. Entonces, la moralidad de uno, ¿sí? Realmente tiene que determinar las acciones. Entonces, como yo no quiero norte, como yo no quiero Dios, como yo no quiero bien, como yo no quiero belleza, yo puedo hacer lo que quiero. Ujú. También. La verdad de las cosas, el bien de las cosas, ¿sí? Es lo que dicta cómo debe procederse con cada cosa, inclusive con la naturaleza del hombre, cómo yo debo tratar a otro hombre, mi relación con las cosas, con mis herramientas, con los animales. Está todo determinado según la propia naturaleza de la cosa. Yo tengo que conocerla, jerarquizarla y buscar también su bien. ¿Sí? Entonces, justamente no querer conocer aquel bien, ¿sí? Que forma parte de la cosa, es la forma de ella, ¿sí? Encontrar su lugar en el mundo
Yo no lo quiero hacer porque yo no quiero nada que me determine a mí en mi acción. Entonces yo soy, en teoría tendría que tener libertad para poder hacer lo que yo quiero, pero la realidad de las cosas me dictan a mí qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer. Aquel bien que tengo que buscar. Entonces, varias personas decían, ¿por qué esta persona no quiere decir que esto está mal? ¿Por qué se abstiene de dar un juicio? ¿Sí? Es porque quiere seguir haciéndolo. No quiere dictar una sentencia sobre algo que lo quiere hacer. Entonces, si yo no digo nada sobre la verdad de las cosas, si yo no digo nada sobre las acciones del hombre, yo puedo hacer lo que yo quiero. O sea, básicamente, sin Dios todo está permitido. Es lo que decía Dostoyevsky. Básicamente, Si Dios no existe, todo está si permitido. Dios no existe, todo está permitido. Pero no hay verdad absoluta, ni un garante de esa verdad. Eso es lo que fundamentalmente está dicho por él. Entonces, David Berlinski decía, cuando un oficial de la SS cavó un pozo y le mató a 25 personas con disparos en la cabeza, e inclusive algunas veces con machete para poder ahorrar balas y le tiró en una fosa común, efectivamente pensaba que nadie le estaba mirando. Efectivamente pensaba que nadie le iba a ser responsable. Efectivamente pensaba que Dios no existía. Que nadie, que él podía hacer eso, que estaba permitido. Entonces, hay gente que no quiere conocer, porque ese conocimiento necesariamente lo va a tener que determinar a tomar una decisión. ¿Sí? Una decisión que probablemente, y referente a los vicios que tenemos que pulir todos, va a ser dolorosa. Pero como bien decía Luis, ¿sí? Hay mucha gente que dice que la tentación no cuesta nada. Y son las personas que siempre ceden a la tentación. La cuestión es tener una tentación de hacer algo malo, no buscar el bien y resistirse. Ahí uno sabe cuánto cuesta, cuánto duele y cuánto tiene que cambiar. Y las personas no quieren cambiar. Aquello que es placentero, aquello que da gusto, aquello que funciona mediocremente a medias. No quieren cambiar. Entonces, el conocimiento de las cosas y su relación con la verdad es lo que David Hume siempre atacó. Era, del ser no se puede deducir el deber ser. Al contrario, del ser se deduce el deber ser. Y eso es un dogma modernista. El que del ser no se puede derivar el deber ser. Entonces, desde el conocimiento de la naturaleza humana, yo no puedo derivar qué él tiene que hacer. Qué bien debe él buscar. Eso dice el moderno. Sí. Y es al contrario. Sabiendo que él tiene un alma espiritual, que tiene capacidad de conocer y tiene capacidad de querer, él tiene que necesariamente buscar la verdad, ¿sí? Y necesariamente amar o querer las cosas, querer el bien. Querer el bien. Y finalmente el hombre tiene que amar la verdad. El hombre tiene que buscar ser sabio, tiene que buscar aquel alimento que lo va a llenar. ¿Sí? Tiene que buscar una felicidad. Precisamente porque su naturaleza es esa. Exactamente. Una felicidad que no se reduce a los placeres, no se reduce a los honores. Tiene que buscar una felicidad que no tenga miedo de perderla. ¿Sí? Porque una vez que la tiene, ya la tiene para siempre. Así hablamos de la naturaleza del hombre. Buenísimo. ¿Terminamos? Bueno, muchas gracias. Gracias, Don Didier. Muchas gracias a todos, aunque seguimos todavía un poco más aquí. No, gracias a vos, padre. Espectacular. Espectacular, sí. Muchas gracias y espero que les sea muy provechoso a todos, como ha sido provechoso para nosotros, como siempre. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo episodio de esta tertulia. Hasta pronto. Hasta pronto.